Entonces Naamán bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego pues que recibes ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: Vive Jehová delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Naamán dijo: Pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino a Jehová. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro Dios. Gracias por esta palabra. Gracias por el júbilo que nos trae para leer de la maravillosa gracia que tú has revelado a extranjeros, a personas inmundas separadas de ti, como éramos, oh Señor, pero por tu gracia nos ha perdonado, nos ha adoptado como hijos y hijas en tu familia, y ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Gracias, oh Señor, por el poder de tu gracia, por tu gracia que es nueva cada mañana. Oh Señor, pedimos que esta palabra nos animaría esta mañana para ir de este lugar y ser como la muchacha en esa historia, para proclamar la maravilla de tu gracia y poder, para salvar, limpiar, perdonar pecadores. Y también, oh Señor, pedimos que a alguien escuchando tu palabra esta mañana que no te conoce por Salvador, pedimos que la conversión de Naamán resultaría en la conversión de ellos también, siendo limpiados de todos sus pecados por fe en Jesús. Es en su nombre y para su gloria que oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y por favor, buscan en sus Biblias Segundo de Reyes, capítulo 5. Después al fin del servicio, hoy tenemos el gozo de celebrar dos cosas. De celebrar añadiendo nuevos miembros, o los nuevos miembros que Dios ha añadido a este cuerpo local, y también celebrar el Día del Padre. Y es muy apropiado estas dos ocasiones por el texto que tenemos hoy. Uno de los pasos favoritos que tengo en el proceso de membresía es la entrevista, porque en la entrevista es una oportunidad de preguntar a la persona acerca de, primero, su fe en Dios como su Padre, y si ellos han sido, por fe en Cristo, adoptados en la familia de Dios. Y segundo, escuchar su testimonio, cómo Dios en su gracia obró en sus vidas para traerles de tinieblas a la luz, de siendo hijos de perdición a hijos salvados en Cristo. Y estos testimonios son maravillosos. Cada uno es diferente, pero tengo algo que es lo mismo en cada uno: la gracia abundante de Dios, obrando en maneras que siempre son sorprendentes, son maravillosos, y al fin de cuentas revela que la salvación es del Señor y para su gloria. Y hoy vamos a ver la conversión, si podemos llamarlo así, de dos hombres. Uno que fue una buena conversión, uno que fue una mala conversión. Voy a explicar la diferencia. Lo primero, el énfasis, es en la conversión de Naamán. Naamán era un capitán, un hombre muy importante, general del ejército de los arameos, los enemigos de Israel. Pero Dios, en su abundante gracia, salvó a este hombre, quien fue muy importante, pero leproso. Y Dios le salvó, le lavó y lo transformó.
vamos a ver su conversión, primeramente en versículos 1 a 7, aprendiendo la lección que la gracia de Dios es necesario para todos, por judíos, por gentiles, por los ricos, por los pobres, por los hombres, por las mujeres. Todos necesitan esa gracia salvífica de Dios. Segundo, vamos a ver que la gracia de Dios es humillante. Si vamos a recibir el reino de Dios, tenemos que ser como niños. Tenemos que no elevarnos en nuestro orgullo, pero humillarnos para ver nuestro pecado y recibir el sencillo mensaje de las buenas noticias de salvación en Cristo. En versículos 15 a 19 vamos a ver que esta gracia salvífica es una gracia que nos transforma, es transformativa en muchas maneras, en quién adoramos y qué hacemos con nuestras posesiones y en nuestra humildad, no siendo los elevados, más los humillados, los siervos. Y tal vez pensaríamos, este es el fin de la historia, y vivieron contentamente para siempre, pero tristemente este no es el fin. Hay un cuarto parte que es la historia de la conversión de Giesi. Giesi fue el siervo del profeta Eliseo. Él fue un hombre, al fin de cuentas, como Judas, quien amó más al dinero que a su Señor y su mensaje. Y el afecto fue que él salió de su Señor, quien representa la palabra de Dios, y corrió para robar dinero. Y su fin fue, él fue convertido de siendo un siervo de Eliseo y del Señor, haciendo lepra. Entonces vemos un intercambio en esta historia. Comienza con un hombre, un enemigo del pueblo de Dios, convertido de siendo un leproso, de siendo hecho un hijo de Dios y un siervo de la palabra de Dios. Y el otro lado, en este intercambio, un hombre quien comenzó como un siervo, pero él amó al dinero y él fue convertido a un leproso. Este pasaje entonces es una espada de doble fila que revela que esta gracia de Dios es necesario, es humillante, es transformativa, pero también es una gracia sin precio, que es del máximo valor, y al mismo tiempo, si ponemos algo como más alto, con un precio más grande, más atesorado que esta gracia de Dios, el fin no es la gracia, es la justicia de Dios. Entrando entonces en el texto con 2 de Reyes, capítulo 5. Recuerda que estamos en una porción de Reyes en que estamos viendo el poder de la palabra de Dios verificado, testificado por varios milagros que Dios está haciendo por medio de su siervo Eliseo. Y en capítulo 5 vamos a ver uno de esos otros milagros. Por ser lavado en el río Jordán 7 veces, un gentil es lavado de su lepra. Versículo 1 de capítulo 5. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. No sé si han mirado las películas de antiguas, en que siempre había un vaquero en blanco y otro en negro, y cuando el negro entró, ¡bú! Fue así. Naamán, la película, la cámara se mueve a Naamán, y este fue el capitán de los arameos, los odiados enemigos del pueblo de Dios, y todo Israel escuchando esta historia con la cámara. Naamán, ¡bú! Este fue un hombre odiado de Israel. Interesante comenzar una historia de la gracia de Dios con una persona odiado por el pueblo de Dios, pero así es la gracia de Dios. Vamos a ver que es una gracia sin fronteras, una gracia que extiende hasta los enemigos de Dios. Pero con su propio pueblo, este fue un hombre muy amado.
muy respetado. El texto dice que él era un gran hombre, que él era el general capitán del ejército de los arameos. El texto dice, interesantemente, que Dios le ha dado victoria sobre los enemigos. Dios es el Dios de todas las naciones. Cada general, cada lado que gana, siempre gana porque Dios en su soberanía lo ha dado la victoria. Y no sabemos si fue así o no, el texto no dice, la tradición dice que fue el mismo Naamán quien tiró la flecha que mató a Acab. Entonces no sabemos si es verdadero o no, pero lo que sabemos, el texto dice que este fue un hombre muy valiente, muy popular, muy respetado por todos. Los niños no tenían la camiseta de Messi, tenía de Naamán. Todos estaban de wow, que este es el héroe de la nación, ¿verdad? Y con toda esta descripción de su fama, de su poder, de su importancia, de su valentía, hay una palabra al fin. Un guerrero valiente, leproso. Wow. Que con toda esta descripción, un hombre con toda la fama, poder, dinero que uno podía querer, pero también tenía un problema. Era leproso. Y esta es una evidencia de la verdad que encontramos en Romanos 3:23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos mirar en la tele, podemos mirar en las redes sociales, las personas más famosos, más ricos, que pensan, wow, si pudiera tener su vida. Pero la realidad es todavía, pero leproso. Todavía en su pecado son separados del Dios vivo y verdadero. La lepra en los tiempos de la Biblia no fue lo que pensamos hoy. Si han mirado la película Ben-Hur de Hansen's Disease, es un poco diferente, ¿no? Estaban perdiendo miembros de su cuerpo. Fue una enfermedad del pie y fue una descoloración del piel que creció sobre el cuerpo, y conforme a Levítico 13:14 le hizo la persona inmunda, tenía que separarse del otro pueblo y de Dios. En esa manera la lepra fue un símbolo del pecado. Somos hechos en la imagen de Dios, pero pecado es una distorsión de eso, que crece sobre nosotros. Y ese hombre tan famoso, con todas sus bendiciones, era un hombre leproso, un hombre que simbólicamente con su pecado era separado de Dios, como todos nosotros. Podemos tener todo el mundo, pero si no tenemos el perdón de nuestro pecado, nuestra necesidad mayor no está siendo cumplido. Y vamos a ver la gracia de Dios por un hombre que aparentemente tenía todo, pero no tenía la cosa más importante. En 2 de Reyes 5:2, habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces la curaría de su lepra. En esos días, en estas batallas entre Israel y los arameos, enviarían bandas para ir y robar personas, niños de los israelitas, para ser esclavos a los arameos. Y uno de esos fue una muchacha joven, tomado de sus padres, tomado de su tierra, tomado de la adoración de su Dios a una tierra extraña, para ser una esclava en la casa de Naamán, de ese gran capitán. No podía ser un contraste más grande entre el poder e importancia de Naamán y este joven, débil muchacha en la casa de Naamán. Y si imaginamos, estamos hablando de esta historia ayer con mi familia, pensando en, no sabemos su edad, imagino a alguien como Piper,
Si alguien robó a Piper y ella está en la casa siendo una esclava allí, ¿qué sería su reacción? Naturalmente, carnalmente, nuestra reacción sería odio por sus ¿cómo se llama? Secuestradores. Sí, sí. Y cuando ella escucharía de este capitán teniendo esta enfermedad, la reacción, qué bueno, está recibiendo la justicia de Dios, él merece peor. Pero esta no fue su reacción. Tampoco su reacción no fue ser tímida y quedar en silencio, porque ella sabía que había un profeta en Israel, que Eliseo era el representante del Dios vivo y verdadero, el único Dios y el único con el poder para sanar y curar a ese hombre. Y ella abrió su boca y dijo, oh, que mi Señor, si Naamán podía hablar con ese profeta, si él podía tener una interacción con ese Dios vivo y ser curado y limpiado. Qué valor, qué valentía, qué fe, qué gracia de Dios evidente en ella para ser una testiga en una situación muy difícil. Este es un ánimo para nosotros, para todos nosotros, para cada niño, cada niña aquí. No hay alguien demasiado joven, demasiado débil para poder ser testigo de Cristo. Y en las situaciones más duras en que Dios nos pone, Dios nos ha puesto ahí por ese momento para ser testigo de Dios. Y nota, no escuchamos una teología muy grande de ella, fue muy simple. Podía apuntar a Dios y a su profeta que Él tiene el poder para sanar y salvar. Todos nosotros, de cualquier edad, los que confían en Cristo, es nuestra responsabilidad en las situaciones de la vida en que Dios nos pone para apuntarles a Cristo. Y si sentimos tal vez mayor en edad, pero joven en la fe, todavía podemos expresar esa verdad. Cristo tiene el poder para sanar y salvar. Corre a Él. Ese fue maravilloso ejemplo. Y interesantemente, Naamán escuchó a la voz de este muchacha. Versículo 4. Naamán entró y habló a su señor diciendo, habló al rey Ben-Hadad, el rey de los arameos. Entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora, enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro, 10 mudos de ropa. Primeramente, buen ejemplo de Naamán de escuchar a este mensajera tan joven. Vamos a ver que 2 veces, sorprendentemente, aunque era un hombre muy orgulloso, que él escuchaba la voz de alguien bajo a él. Y este fue el comienzo de su conversión. Él se fue a su rey, a Ben-Hadad, y él pidió por permisión de ir a Israel y hablar con ese profeta. Pero interesantemente, no es interesante, pero no es sorprendente, que el rey dijo, ok, como uno en poder, yo sé cómo funcionan esas cosas, voy a enviarte con mucho dinero, con millones de dólares en oro, en plata, en ropa, que sería de mucho valor en esos tiempos. Y con todo ese dinero, él no envió a Naamán a hablar con el profeta. Él lo envió para hablar con Oram, el otro rey. Cuando uno está en poder, habla con otras personas de poder. Yo sé cómo funcionan esas cosas. Una persona importante habla con otra persona importante. Estas cosas son hechos. Y ya. Entonces su confianza es como naturalmente el hombre confía. Confía en su poder. Confía en su dinero. Y el rey Ben-Hadad es una demostración de eso. No necesito Dios. Tengo dinero, tengo poder, soy autosuficiente. Así fue Naamán para hablar con el rey de Israel. Versículo 6. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí,
verás que te ha enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Imagínate, ahora, ¿qué? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Esta fue su reacción, versículo 7. Sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte, para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Oram, recibiendo esta carta, por un lado es correcto, por otro lado totalmente demostrando su incredulidad. Es correcto en diciendo, ¿quién soy yo? Yo no puedo hacer nada. Solamente Dios tiene el poder de vida, de tomar la vida y dar la vida. Y la lepra fue una forma de siendo muerte aunque viva, separado de Dios, separado de otro pueblo. Entonces él entendió, él en sí mismo no tenía la autoridad, aunque siendo rey, de sanar y salvar a Naamán. Al otro lado, él no estaba andando por fe, porque él debía saber, hay un profeta en Israel. Él no tenía la misma fe de la muchacha. Él pensaba solamente en sí mismo y manteniendo su reino, y él vio eso como una trampa hecho de los arameos para atacarles. Oh, ¿no puedes hacer eso? ¡Boom! Esta es mi excusa, mi razón por atacar otra vez. Él no pensó en el poder y la gracia de Dios. Esta primera sección ha enfatizado tan necesario es la gracia de Dios. Es necesario para el hombre más rico o uno de los más ricos y poderosos, y es una gracia que no puede ser comprado con todo este oro, con toda esa plata, con toda esa ropa. Es una gracia necesaria que ya los reyes del mundo no son suficientes en su poder y autoridad para satisfacer nuestra profunda necesidad por la sanación y curación de la lepra del pecado que todos nosotros tenemos. Pero en versículos 8 y 14 vamos a ver que la gracia de Dios es humillante. Para recibir esta gracia uno tiene que humillarse delante de Dios. Versículo 8. El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Consultó con su siervo. Este es capítulo 6. Capítulo 5, versículo 6. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, un poco más café. Es agua, pero necesito algo. Ok. 5, 8. Listos. Tercera vez. Ya. Ok. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Cuando Eliseo escucha lo que ha pasado, él vea con fe la oportunidad de defender la gloria de Dios. Él vio la oportunidad para ser un instrumento, un vehículo de la gracia de Dios por una situación que por el testimonio del rey era imposible. Un hombre no podía hacer eso. Pero él, confiando en el Señor y veando la oportunidad, aunque con el enemigo de Dios, el capitán, a que todo el pueblo iba a decir, ¡buh! ¿Por qué estás ayudando a él? Pero él quería demostrar que hay Dios en Israel, que él tiene un siervo, un profeta en Israel. Y por eso él llamó a Naamán a venir a él. Esta es la primera indicación de esta gracia humillante. Él no comenzó corriendo para visitar a él. Dijo, ok, envía por él a hablar conmigo, esperaré. Y él ha incorrectamente salido al rey. Él tiene que ir al profeta. Versículo 9. Vino pues Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. ¿Pueden imaginar eso?
Aquí está Eliseo en su hogar pequeño, en su cuarto. Y aquí viene toda esta multitud con sus carros. Es como el presidente con no sé cómo decir, con todo su entourage. Con el servicio secreto, con todos los caballos, carros, todo. El ruido. Y todos los niños a la puerta mirando. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Todo pasando. Y venga y a la puerta de este humilde profeta. Naamán está listo para este profeta venir y vamos a ver, hacer grandes cosas. Pero, versículo 10, Eliseo le envió un mensajero. Él no se fue personalmente para responder a la puerta. Envió su mensajero, Giesi, diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedará limpio. Pero Naamán se enojó, se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre de Jehová su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Mira el orgullo de Naamán. Él tenía su expectación. ¿Cómo debe ser por un hombre importante como él es? Que este profeta de Israel va a venir delante de él. Él va a mover sus manos. Tal vez él ha escuchado de lo que pasó con su señor Elías y cómo él clamó por fuego y él quería algo extravagante como eso, que por años personas iban a hablar de cómo Dios curó a Naamán. Él es un hombre importante. Pero en vez de viniendo él envió su siervo como mensajero. Y la simplicidad de su curación era demasiado humillante. ¿Cómo puede ser que él, siendo este capitán importante, va a ir a este pequeño río Jordán y lavarse tan sucio? ¿No sabe él que en Damasco tenemos 2 ríos muchísimo más, es como cristal ese agua que sale de las montañas? Si fue simplemente algo, si él piensa que no he pensado en lavarme, ya. Yo podía hacerlo en aguas mucho más bonitas allí que aquí, en ese sucio río Jordán. Yo sé por qué él está haciendo eso. Él se burla de mí. Él quiere que todos estén... No va a pasar nada. Y en su enojo, su orgullo fue el obstáculo de recibiendo su curación. Muchas veces este es el obstáculo para el hombre de negar la gracia de Dios. Una cruz no puede ser tan simple. No puede ser tan simple que por creer en el hombre Dios quien murió por mis pecados y resucitó, yo puedo ser lavado y perdonado de todo mi pecado. ¿Y qué es eso? Es una tontería, es un mito. No, tengo que hacer algo. Pues ser buena persona, es ser X y X y X, y después de haciendo todo eso, ya, yo soy digno. O, peor, ya soy digno, porque ya he hecho eso y eso y eso. Pero Dios dice no. Dios dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Eso no de nosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Es tan, en un sentido sencillo, tan humillante de decir, no hay nada que hay en mí que puedo ofrecer a Dios, nada que puedo hacer para merecer su gracia. Simplemente es un don recibido en humillándome y diciendo, soy leproso, soy pecador,
no merezco tu gracia, no he hecho, no puedo hacer nada, no puedo ofrecerte nada, pero Cristo, tu Hijo, murió por mí. Y simplemente creyendo este mensaje, Dios nos sana, nos cura, nos purifica. Requiere que seamos como niños, con un fe simple en el mensaje, en la promesa que todos que creen en Él serán perdonados, limpiados de su maldad. Él salió enojado porque ha tocado el nervio de su orgullo. Versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Qué valor otra vez de estos siervos y amor por su Señor, en su enojo, a decir a él: no estás pensando con razón. Si estás buscando por algo muy difícil, muy sofisticado, y tú lo harías, ¿por qué no hacerlo simple, lo humillante, y ir y lavarte y ver si funciona o no? Y él lo escuchó. Versículo 14. Entonces él bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Imagínense, este hombre importante, se va al río Jordán con toda su suciedad y desciende el agua y sale una vez, todavía la lepra. Segunda vez, tercera vez. Todas las multitudes que han visto estos carros y todo eso, mirando, tal vez burlando, no sabemos, pero aquí está. El 6 y 7. Y mira a su carne, y el texto dice que fue como la carne de un niño pequeño, una nueva criatura. Segundo Corintios 6:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Este fue en un sentido el bautismo de Naamán. Él fue limpiado, purificado de esta lepra que representa la maldad, que representa el pecado. Y fue por fe, fue por confiando la palabra de Dios y siendo obediente en haciendo este acto humilde. Este fue el acto de fe, podemos decir. Y él fue lavado, purificado, hecho nuevo. Hay indicaciones en eso de esta nueva creación. Fue 7 veces que él lo hizo. Pensamos en los 7 días de la creación. Él fue siendo hecho nueva creación. Él fue siendo hecho antes con un hombre contaminado, fue siendo limpiado. Fue siendo hecho como un niño con carne, o un hombre como carne de un niño. Todo eso indica que él estaba siendo renovado, hecho nuevo por la gracia de Dios, lavado simbólicamente de su enfermedad, de su lepra. Y interesantemente, en el río Jordán, fue cruzando el río Jordán en que Israel fue, en un sentido, este fue la frontera de la tierra que Dios prometió a Abraham y a su pueblo. Y él, siendo un gentil, tenía que, en ese sentido, pasar por la frontera, a la tierra, a la herencia que Dios ha dado al pueblo de Dios. Él estaba identificándose con este pueblo del éxodo y de la conquista y con la promesa de Dios. Pensamos en Jesús, quien, identificándose con el pueblo y con su pecado, fue bautizado en el río Jordán, y fue ahí que Dios lo declaró: este es mi Hijo amado, con quien me complace. En un sentido, eso es lo que estaba pasando también con Naamán. Dios estaba limpiándole e identificándole, aunque siendo gentil, como parte del pueblo de Dios. Esta fue la gracia humillante de Dios. Vamos a ver su afecto en su vida.
una gracia transformativa, un cambio grande que resultó de eso en la vida de Naamán. Versículo 15. Regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibes ahora un presente de tu siervo. Primeramente vemos su primera acción después de siendo limpiado fue para regresar en gratitud al siervo de Dios para alabar a Dios. ¿Nos recuerda de Lucas 17? ¿Recuerda la historia de los 10 leprosos que Jesús sanó cuando estaban en camino a los sacerdotes? Y uno regresó para dar gracias. Él fue samaritano. Y otra vez vemos una persona, un enemigo de Dios, pero siendo cambiado radicalmente por la gracia de Dios, y la demostración de esta gracia que ha cambiado el corazón fue regresando para dar gracias. Y no solamente para dar gracias, cambió su teología, cambió su propósito por vivir. Él entendió que no hay otro Dios en todo el mundo más que Jehová, el Dios de Israel. Dios nos salva no solamente para ser perdonado, no solamente para ir al cielo. Dios nos salva para hacernos verdaderos adoradores. Dios nos salva porque existimos para adorar a Dios. Y por la gracia de Dios, Él cambió la mente, corazón, dio arrepentimiento a Naamán de los falsos dioses para adorar al Dios vivo y verdadero. Como 1 Tesalonicenses 1:9 dice: convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios hizo esa obra de gracia en el corazón de Naamán. Y por resultado, Él demostró este cambio de Señor en su vida en queriendo primeramente demostrar humildad y segundo generosidad. Dice: te ruego pues que recibes ahora un presente de tu siervo. Nota el cambio de su actitud. Antes él fue enojado que Eliseo no dio la bienvenida a su puerta, pero ahora él se humilla ante Eliseo, el siervo de Dios, y él llama a sí mismo tu siervo Eliseo. La verdadera gracia de Dios, que es humillante, cambia nuestra actitud para ver que Dios es supremo y que los otros son mayores, más importantes que nosotros. Nos da la actitud que hubo en Cristo. También vemos la transformación de su generosidad. Él dice: te ruego pues que recibes ahora una bendición, literalmente, de tu siervo. Para clarificar, él no quería comprar la gracia de Dios. Él quería bendecir, como Génesis 12:3 dice: a los que les bendigan serán bendecidos. Él quería demostrar que su alianza fue con Abraham y con su pueblo, con su Dios, y por eso él quería dar todo ese oro, toda esa plata, toda esa ropa en gratitud por la gracia de Dios. Ese debe ser nuestra reacción apropiada. Cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos querer dar todo a Él, porque todo pertenece a Él. Y debemos querer ayudar a los pobres, a los ricos, no los ricos, pero los que son... debemos querer ayudar al pueblo de Dios en su necesidad, porque hemos recibido tanta gracia, queremos dar con gracia. Esta es la evidencia. Pero Eliseo respondió: vive Jehová, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Aunque fue un buen deseo en Naamán de bendecir, Eliseo entendió que este sería un compromiso. Este daría un mal ejemplo a Naamán y a los demás de que la gracia de Dios podía ser comprado.
que solamente es para los que pueden, que tienen mucho oro y plata para ofrecer. Y no es así. Es una gracia sin costo, una gracia sin precio, una gracia que nadie con toda la riqueza del mundo puede comprar y que también extiende a los más pobres del mundo. Y por eso Eliseo correctamente lo negó. Versículo 17. Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificará a otros dioses, sino a Jehová. ¿Ok? Si no puedo darte ese oro y plata, pido que me das dos cargas de lodo, de tierra de Israel, para traer conmigo a Damasco, para hacer un altar, para sacrificar a Jehová. Vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento, en que entendemos, conforme a Juan 4, que Dios no es solamente adorado en Jerusalén o en Samaria, que Dios es el Dios universal. Naamán entendió eso, él proclamó eso. Pero en esos tiempos, Dios localizó su nombre en Israel. Este fue evidencia que no hay muchos dioses, hay un solo Dios, y Él mora con su pueblo, con Israel. Y entendiendo eso, Naamán, siendo un hombre importante en Siria, quería dos cargas de tierra para retraer a su tierra y hacer un altar, un pequeño porción de la tierra santa, de la tierra prometida, allí, para que él pudiera estar simbólicamente más cerca a Dios y adorar a Dios. ¿Qué cambio? Puede imaginar siendo la esposa de Naamán y él salió con sus carros, con su oro, con su plata, y él regresó con 2 mulos con lomo de lodo de Israel. ¿Qué compraste allí? ¿Qué hiciste? No entiendes. Esta tierra representa al Dios de los cielos y de toda la tierra. Y es a Él que vamos a adorar. Y en Él tenemos una herencia que nunca pasará. Muchísimo más precioso que todo el oro y plata en el mundo. Él quería adorar al Señor. Versículo 18, iba a estar en una situación difícil. Versículo 18, que Jehová perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí, se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que Jehová perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. En todo este pasaje, versículo 18 para mí es lo más difícil de entender. Porque la situación fue así. Siendo el capitán de Ben-Hadad, el rey de Aram, ellos aparentemente fueron juntos al templo de Rimón, ese dios falso de los arameos, y doblaron la rodilla delante de ese dios falso. Y él pide perdón porque cuando él va con el rey con su mano sobre Naamán, él iba a tener que doblar la rodilla ante ese dios falso. Pero él sabe que ese es un dios falso, que no es real, que solamente, como dijo en versículo 15, que Jehová es el único Dios en todo el mundo, toda la tierra, que Jehová le perdone por haciendo eso. Por un lado, no queremos tomar este texto y la reacción de Eliseo cuando él dijo, vete en paz, de decir, ok, esta es la excusa para ser un cristiano en secreto. Si hay un peligro en confesar a Cristo, yo puedo negarle públicamente, pero en mi corazón amar a Cristo. Jesús es muy claro que no es así. Marcos 8:38. Cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera pecadora, el Hijo de Dios también se avergonzará de él, cuando vengan en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este no es un ejemplo por nosotros de decir, soy siendo como Naamán.
negando a Dios públicamente, pero en mi corazón le amo. No. Naamán reconoce que este fue un pecado, por eso él dice que perdone a su siervo por haciendo eso. Al mismo tiempo, en esa gracia abundante de Dios, aunque mi reacción sería, si estás en esta situación, debes primero tratar de cambiar tu ocupación. Irse de Aram y venir a Israel, vivir aquí, adorar a Jehová aquí. Este sería mi consejo. O si no tienes esa oportunidad, tal vez Dios está llamándote de ser un mártir por tu fe. Pero interesantemente, Eliseo simplemente le dijo, vete en paz. Y es un recordatorio que la gracia de Dios es misterioso. Y a veces hay personas que Dios nos ponga en lugares que a nosotros parece comprometidos. ¿Cómo podían hacer o decir las cosas que están haciendo? Pero es posible que todavía Dios ha obrado en sus corazones, que verdaderamente son suyos. No queremos tomar eso como excusa para negar a Dios, al mismo tiempo que la gracia de Dios es sobreabundante, incluso salvando gentiles. Y tenemos que recordar que estamos en un tiempo especial en la revelación de la gracia de Dios para los gentiles. En Génesis 12:3, Dios dijo a Abraham que por medio de él iba a bendecir a todas las naciones. Pero a este punto no hemos visto muchas de las naciones siendo convertidos. Hemos visto Rahab, Ruth, Petro, unos otros, y aquí Naamán. Esas son un poco de luz en las tinieblas, viniendo la multitud de las gentiles que iban a venir a conocer a Cristo después de su muerte y su resurrección. Y este fue parte del punto de Jesús. En Lucas 4:27, recuerda, él dijo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dios ha escogido uno de los gentiles en el Antiguo Testamento para prepararnos por la gracia de Dios que iba a extender hasta los gentiles en el nuevo pacto. Ok, con eso finalmente vamos a ver la gracia de Dios sin precio y una conversión en revés, Giesi recibiendo la lepra de Naamán. Versículo 20. Pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, he aquí, mi señor ha dispensado este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive Jehová que correré tras él y tomaré algo de él. Qué blasfemia. Vive Jehová, él invoque el nombre del Señor para cometer un pecado, para hacer algo que él sabe es en contra de la palabra de Dios. Él desea más el dinero que la gloria de Dios. Versículo 21. Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle, dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor, es decir, Eliseo, me ha enviado diciendo, he aquí, en este momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que le des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Él corriendo, veando todo este plata, todo este oro saliendo. ¿Qué voy a hacer? Y comienza corriendo por él. Y corriendo él está haciendo un plan en su mente. Ok, lo que voy a decir, porque Eliseo fue insistente que él no podía recibir todo ese dinero. Ok, mi plan, no voy a pedir por todo, pedir por solamente un poco. Un talento de plata y 2 cambios de ropa y ya, con eso seré satisfecho y también yo puedo mantener el secreto. Entonces él corre, pero ¿qué será la excusa? Yo sé, una excusa espiritual. Habían 2 de los hijos de las profetas que de repente han llegado a la ciudad
Eliseo me envió porque tienen grande necesidad. Tú sabes cómo es siendo un profeta y un poquito de, pues un talento fue grande, de verdad, un talento de plata, pero puedo tener ofrenda para traer a ellos. Y Naamán dijo, dígnate a aceptar 2 talentos. Le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados y esos los llevaron delante de él. Nota la generosidad de Naamán. Él quiere dar doble porción de lo que fue pedido. Oh, sí, si yo puedo ayudar, seguro que sí. Sí, habían 2 hijos de la profeta, 2 talentos de plata y en 2 bolsas y wow. Ok, entonces por un momento el corazón de Giesi está corriendo rápidamente. Okay. Doble más que pensaba, ¿qué voy a hacer con eso? Y cuando llegó al monte, versículo 24, los tomó de sus manos y los guardó en la casa y luego despidió a los hombres y ellos se fueron y entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendiente para siempre. Él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Giesi pensaba, creía la mentira, que él podía esconder su pecado de Dios. Y como Adán, tratando de cubrirse con hojas de higuera, como Acán en Josué 7, quien robó de Jericó y tomó a su tienda y pensaba que él podía esconderlo de los ojos de Dios. Los ojos de Dios, todo es abierto ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Y su representante Eliseo dijo, cuando corriste, también mi corazón corrió contigo. Yo vio todo lo que estaba pasando. Escuchó todas tus mentiras. Cuando tú regresaste y tratabas de esconderlo en tu tienda, yo estaba mirando, Dios estaba mirando. ¿Es el tiempo para aceptar ese dinero? No. ¿Es el tiempo para vender la gracia de Dios como cualquier otra cosa que pueda comprar en una tienda? No es así un tiempo por este intercambio. Es el tiempo de la maravillosa gracia de Dios sin costo, que no puede ser comprado y no hay nada en el mundo más precioso que esta gracia. Pero tú has vendido la gracia de Dios por 2 talentos de plata. Él estaba haciendo como Judas, vendiendo su Salvador por 30 pedazos de plata. Y por esta traición, Dios en su justicia hizo un intercambio. Él siendo Giesi siendo un siervo limpio, cerca al profeta de Dios, cerca a Dios, pues separado de Dios. Él tomó, Dios puso la lepra de Naamán sobre Giesi. Y él y su familia eran leprosos para sus generaciones. Qué triste vender una herencia sin costo, infinito de tener Dios y su gracia y venderlo por 2 talentos de plata. Y esta es una advertencia a nosotros, los que por la gracia de Dios hemos confiado en Cristo, que seamos contentos con el tesoro que tenemos en Cristo, que no hay nada o nadie más precioso que Cristo. Cuando salimos del Evangelio y tratamos de encontrar nuestra satisfacción, nuestro gozo en el mundo, lo que estamos diciendo es que hay algo más precioso que la gracia de Dios. Si decimos, si solamente tenía X,
Yo sé que sí, tengo el perdón de mi pecado, tengo Dios como mi Dios, pero si solamente tenía ese dinero, si solamente podía tener esa mujer, ese hombre, si solamente podía tener este nivel de fama e importancia, oh, sería tan gozoso. Lo que estamos diciendo es, este es mi Dios, este es mi tesoro máximo, esta es la razón por que vivo. Y Giesi estaba revelando que su Dios no fue el Dios verdadero, fue el Dios del dinero. Y por este intercambio, él fue convertido de siendo un siervo de Dios a siendo separado, inmundo y no aceptable a Dios. 1 Timoteo 6:9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios, dañosos, que hunden a los hombres en la ruina, en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y la torturaron con muchos dolores. Tenemos cuidado, hermanos. Cuidado del engaño del dinero, de las posesiones, de la fama, del sexo, de esos falsos ídolos en el mundo que nunca pueden satisfacer como la gracia maravillosa de nuestro Dios. Corremos de esas cosas y confiamos solamente en Dios, como Naamán reconoció su necesidad, se humilló escuchando al mensaje de esta muchacha humilde, y él fue transformado para querer en gratitud dar todo a ese Dios. Y en contraste, Giesi, teniendo todo, se vendió por, al fin de cuentas, ser separado y perder todo. La historia es interesante al fin, en que nos recuerda del opuesto de Giesi, del perfecto siervo fiel de Dios, Jesús, quien no fue inmundo, el único quien no tenía la lepra del pecado, el único quien podía ser aceptable a Dios y acercarse a su Padre por su propia justicia, por las riquezas de su justicia. Pero Él en su gracia ha venido a nosotros, nos ha tocado, nos ha tomado en intercambio nuestra lepra en la cruz. Y fue separado del Padre, murió en la cruz por nuestro pecado. Y en este intercambio hemos sido, como Naamán, lavados, perdonados, hechos nuevos en Cristo. Es maravilloso esa gracia de Dios. Es humillante, solamente puede ser recibido por negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a este Jesús. Pero en eso encontramos que en vendiendo lo poco del orgullo, poder, dinero que tenemos y poniéndolo a los pies de Jesús en su cruz, lo que recibimos en intercambio es una vida nueva, es un gozo, es un tesoro máximo. Esta historia es maravillosa porque revela al fin de cuentas no tan grande era Naamán o tan horrendo fue Giesi. Revela la gracia de un Dios, del único Dios verdadero, quien su gracia extiende sin fronteras hasta gentiles como Naamán, como a nosotros. Y también que no tiene un costo, que nunca podemos pagar por, pero Cristo ha pagado todo por nosotros en la cruz. Oremos, hermanos. Te damos gracias, oh Señor, por tu maravillosa gracia en nuestra vida. Damos gracias por la sangre de Cristo que Él derramó para lavarnos de nuestro pecado y hacernos nuevas criaturas en tus ojos. Pedimos, oh Señor, si hay alguien aquí que no ha sido lavado de su pecado, que están confiando como Naamán antes en su dinero, en sus obras, que arrepientan de eso y confían solamente en ti, en tu obra en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, y que como evidencia de su fe y arrepentimiento serían bautizados en tu nombre, siguiéndote en obediencia y en eso teniendo el símbolo de siendo renovado, limpiado, perdonado de todo su pecado. Y Señor, por todos nosotros pedimos que seremos protegidos del engaño del amor del dinero, que es raíz de toda maldad,
Ayúdanos, oh Señor, de atesorar a ti, tu palabra y tu gracia más que todo. Perdónanos, oh Señor, por las veces en que hemos puesto más confianza y deseo por dinero que por ti. Y también, Señor, pedimos por valentía, como esta muchacha joven, para compartir las buenas noticias de tu poder y gracia para sanar, para salvar del pecado, solamente por fe en tu Hijo. Pedimos todo eso, Señor, para tu honor y gloria. Amén.